Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque nos das el día de hoy, Padre, nos permites tener este tiempo para meditar en tu palabra. Padre, tú estés con nosotros, nos guíes en todo momento a través de este estudio de las Escrituras, Padre. Nos permitas comprender lo que tu palabra dice de sí misma, Padre, y que podamos tomar este conocimiento y apropiarnos, y que este conocimiento, Padre, pueda provocar en nosotros una fe estable, Padre, una fe fundamentada en ti, Padre. Guíanos, Padre, te pido que estés con mis hermanos, los ayudes en sus necesidades, Padre, en sus luchas, Padre. Tú los estés acompañando durante este momento que el mundo entero está atravesando, que tú les traigas paz a sus vidas, Padre, que proveas para sus necesidades y que guardes su salud, Padre. Están en tus benditas manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con el tema. Estamos hablando acerca de las Escrituras. Ya llevamos algunos domingos hablando de diferentes aspectos de las Escrituras. Hoy hablaremos acerca de la inerrancia de las Escrituras. Tenemos como texto clave el Salmo 12, verso 6. Usted tiene en su pantalla las palabras de Jehová. Son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Nosotros entendemos por inerrancia que las Escrituras no tienen error. Entonces hemos asegurado esto, siempre hemos mantenido que la Biblia es inerrante. Afirmamos que no contiene ningún error. Y podemos encontrar algunas definiciones que dicen que la Biblia no tiene error en sus manuscritos originales. Nosotros tenemos la confianza hoy en día que la Biblia que usamos es una Biblia libre de error. Pero esto ha sido un tema de mucha discusión. Aquellos que no creen en la existencia de Dios se han empecinado en demostrar que la Biblia tiene error, y podemos ver más adelante algunos ejemplos. Pero las Escrituras no contienen ningún error. ¿Por qué decimos esto? Vamos a tratar el día de hoy esta pregunta. ¿Por qué decimos que no tienen error? Porque hemos sostenido esta enseñanza ya por muchos años. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ir primero a 2 de Timoteo 3:16, el cual es un texto muy conocido por nosotros, y lo vamos a tratar como manera de recordar, ya que esto lo vimos en la clase pasada acerca de la inspiración. Dice las Escrituras: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17: a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Vemos que las Escrituras, según el texto, es inspirada por Dios. Decíamos que acá la palabra es teopneustos, para inspiración, y a diferencia de 2 de Pedro, que trae una palabra diferente, aquí dice que viene del soplo de Dios, que Dios mismo sopló o alentó la palabra que está escrita. Sabemos que algunos hombres que aparecen en las Escrituras cometieron pecado. Otra pregunta que podría venirnos a nuestra mente: el que haya sido escrito por hombres pecadores influenció en la Biblia para que ésta tenga algún error. Bueno, esto lo vamos a estar viendo al final. Pero lo que vamos a establecer en este inicio es que la palabra o la Biblia procede de Dios. Su procedencia es divina, y nosotros decimos que la palabra de Dios no tiene error precisamente
porque procede de Dios. Esta es la base de nuestra fe. Si la Biblia no fuera un producto divino, si la Biblia fuera un producto completamente humano, proveniente de la imaginación, proveniente de la cultura y no de Dios, entonces deberíamos tener cuidado. Pero cuando nosotros hemos creído que la Biblia es producto divino, entonces lo segundo que aceptaríamos es que la Biblia no tiene error. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Cuando hablamos de tener error, quiere decir que contiene algo que no es cierto. Pero nosotros aseguramos que Dios no miente. Dios no miente, no puede mentir. Vamos a ver algunos textos, 2 Samuel 7:28. Podemos leer de la siguiente manera, 2 Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Acá habla David, y si usted lee el capítulo podrá ver que Dios ha prometido que levantará un sucesor, el cual él lo tratará como a hijo, y si su sucesor de David pecare, pues él lo trataría también como un padre que disciplina a su hijo, y promete prosperidad y estabilidad para su casa. Ahora David, después de haber escuchado la profecía o lo que Dios le ha dicho por medio del profeta, él exclama: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. En otras palabras, yo creo esta profecía que se me ha dada porque confío en que tú eres un Dios que dice siempre verdad. Y nuestra confianza en Dios es esa. Nosotros creemos que Dios no miente, que Dios siempre hablará verdad y por ningún motivo dirá mentira. A diferencia de Satanás, el cual es conocido como el padre de mentira, ya hemos visto en otros estudios que él, al ser padre, engendra mentira. Constantemente está en ese mundo de mentira y está compartiendo mentira. Dice que cuando habla mentira, de lo suyo habla. Bueno, a diferencia de Satanás, el cual es mentiroso por ser un ser que decidió por el pecado, Dios, el cual es santo, no tiene mentira, no hay mentira en él, y por lo tanto no dice mentira. Dios no miente porque él mismo es verdad absoluta. Bueno, antes de pasar a este punto, vamos a Tito 1:2. Dice de la siguiente manera: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si nosotros estamos seguros de la vida eterna, es precisamente porque es una promesa de parte de Dios. Dios prometió que a todos aquellos que crean en el Hijo tendrán vida, una vida abundante, una vida eterna. Aquel que rehúsa creer en el Hijo, entonces está en condenación. Si nosotros creemos esto, es porque Dios así lo dijo, así lo estableció. Y si Él lo ha establecido, hemos creído que como Dios no miente, así sucederá. Y eso es lo que dice Tito. Nosotros tenemos la esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Pero ¿qué se pasaría si Dios dijera mentira? Entonces todas sus promesas serían inestables. Todas sus promesas nosotros no podríamos tener tal seguridad sino hasta después de cumplida la promesa. Diríamos, sí cumplió. Pero como nosotros confiamos en que Él dice verdad y que no es hijo de hombre para que se arrepienta, sino en lo que ha prometido, Él lo cumple en su debido tiempo,
entonces nosotros descansamos sobre el hecho de que Él es un Dios que afirma y dice siempre la verdad. Vamos a ver algunos otros pasajes. Vamos a regresar a Samuel, ahora en 1 Samuel 15:29. 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. Podemos leer de la siguiente manera. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Nosotros confiamos en esto. Esto es la premisa que siempre hemos resaltado. No es hijo de hombre. ¿Por qué se dice que no es hijo de hombre y por tal motivo no miente? Bueno, precisamente por el pecado. Porque a partir de que Adán y Eva pecaron, entonces todos sus hijos, todos los que provinieron de Adán y Eva, vienen ya no a imagen de Dios, el cual es santo y perfecto, sino a imagen de Adán, el cual es una imagen distorsionada de Dios. Ahora el pecado mora en nosotros y ese pecado influencia en nuestras decisiones y también llega a trabajar en nuestra forma de razonar, en nuestra forma de comunicarnos, de tal forma que el hombre normalmente se arrepiente, dice o promete algo, pero si no le conviene, cambia de parecer. O el hombre usa de las mentiras para lograr sus objetivos. De tal forma que todo esto es producto del pecado. Dios no es hombre, el cual haya pecado en él, por tal motivo pudiese mentir. Dios es puro, es santo, y debido a su santidad, todo aquello que él habla es verdad. Ahora, en las escrituras podemos ver que algunos personajes mienten. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. Esta mentira fue revelada al escritor sagrado por inspiración divina. Pero el hecho de que haya una mentira ahí no quiere decir que Dios mintió. Al contrario, dijo la verdad y fue tan clara la verdad que también se mencionó la mentira de estos personajes. Podemos ver el hecho de que Dios es veraz, dice la verdad, en el hecho de que no oculta los fracasos ni los pecados de los personajes bíblicos. Por ejemplo, sabemos del pecado de David, que tomó una mujer que no le pertenecía. Sabemos de los pecados de Salomón, el cual tomó mujeres, de las mujeres impías, y éstas lo llevaron a adorar a dioses y a hacer atrocidades como ofrecer sus hijos a Moloch. Podemos ver diversos pecados y fallos. Dios no miente. Dios no ocultaría el pecado de aquellos personajes importantes en la trama de las escrituras. Es así que Él es verdad. Él va a decir siempre la verdad. No mentirá ni se arrepentirá debido a que Él es un Dios santo. Vamos a ver otro pasaje, Juan 14:6. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, leemos de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ok, Él es la verdad. Aquí estamos hablando de Jesús, segunda persona de la divinidad, el cual es verdad misma. Al menos eso está diciendo. No está hablando de que pronuncia verdad, sino que Él mismo es la encarnación de la verdad. Así que si Él es verdad, todo lo que emane de Él será verdad. Por eso nosotros confiamos en que las escrituras son verdad, porque proviene de un Dios que Él mismo es verdad absoluta.
Ahora, el proceso de inspiración nos da confianza. No voy a abundar mucho en esto, ya que lo hablamos la clase pasada, pero decíamos que la inspiración, en el proceso de escritura, vemos la inspiración y decimos que la inspiración es el trabajo que el Espíritu Santo hizo en los escritores sagrados, de tal forma que ellos escribieron las palabras de Dios. Les dio Dios cierta libertad para usar el lenguaje de la época. Tomó de aquellas vivencias de los personajes, pero en todo momento el Espíritu Santo guió el proceso para que se plasmara la palabra de Dios tal como Él deseaba que esté escrita. Ahora en ese proceso, el Espíritu Santo supervisa. Decíamos, algunos escritores del Nuevo Testamento y también del Antiguo revisaron libros, buscaron información, buscaron documentar su dicho, pero aun que ellos estaban investigando, el Espíritu Santo guió el proceso para elegir aquellas cosas que son verdad. Por eso encontramos en ocasiones citas de algunos poetas que se estilaban en la época y decimos, ¿por qué está esta frase de tal poeta dentro de las escrituras? Bueno, porque lo que ahí está es verdad. Entonces el Espíritu Santo guía y toma de ahí y lo pone para aclarar o ejemplificar o decir una verdad según sea el caso. ¿Por qué, por ejemplo, encontramos en la Biblia de repente pasajes del libro de Enoch? Bueno, porque esa porción habla de una verdad que se necesitaba exponer y el Espíritu Santo guió en el proceso al escritor para tomar de ahí y ponerlo en las escrituras. Ese proceso de supervisión del Espíritu Santo era con el motivo de que lo que está en las escrituras sea 100% veraz, de tal forma que nosotros creemos que todo lo que el Espíritu Santo inspiró, todo lo que el Espíritu Santo permitió que el escritor plasmara, es verdad. Eso nos da seguridad. Si no hubiese habido tal supervisión, si el Espíritu Santo no estuviese cuidando en el proceso de la escritura, entonces nosotros andaríamos con cuidado, sospechando de que si esto es cierto o no es cierto. Sin embargo, nosotros creemos que el Espíritu Santo guió el proceso, por eso estamos seguros de lo que está escrito es verdad. Ahora decíamos al principio que algunos escritores que aparecen en las escrituras cometieron pecado, fueron hombres que erraron, que fallaron. ¿Y cómo es que nosotros podemos confiar en las escrituras? ¿Será que el pecado de esos hombres afectó en algo la inspiración? De tal forma que hubiese mentira en la inspiración. Bueno, vamos a ver al menos dos ejemplos. El primer ejemplo es Pedro, el cual declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús pregunta a ustedes, ¿quién dicen que soy? Algunos dicen eso, otros dicen tal cosa. Ustedes pueden ir a Mateo 16, ver los versos 15 al 17. Vamos a ir rápidamente. Mateo capítulo 16, versos 15 al 17. Podemos leer de la siguiente manera. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro es muy interesante porque muchos veían en Jesús un buen maestro, a otros veían un profeta o quien hacía milagros, que venía de Dios. Pero lo que está diciendo Pedro, en primer lugar, tú eres el ungido de Dios, el que Dios había prometido que iba a mandar para salvar a su pueblo. Después le dice, tú eres el Hijo de Dios. Eso ya lo hemos observado en otra clase. Está diciendo, tú eres Dios mismo. Porque al ser hijo de Dios, estamos hablando de que eres de la misma naturaleza divina. Y solamente existe un Dios. Luego, entonces, ante tal declaración muy profunda,
Jesús responde en el verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús aclara: lo que Pedro dijo no es producto de su inteligencia, de su sabiduría, no es producto de su imaginación, sino que es revelación de parte de Dios. Y él simplemente pronunció lo que Dios dio que dijera. Pero vemos que este mismo Pedro, versos más adelante, ahora es comparado con Satanás o es reprendido y se le menciona como que si fuera Satanás. Versos 22 y 23 del mismo capítulo. Dice de la siguiente manera: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Jesús estaba anunciando su muerte. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es el mismo Pedro que versos antes había declarado una revelación divina. El mismo Pedro luego es piedra de tropiezo y es mencionado que es Satanás mismo, o influenciado por Satanás para ser estorbo a los planes divinos. Esto podría parecer que es motivo de que las escrituras haya algún error, pero no. Decimos, confiamos en el proceso del Espíritu Santo. A pesar de que los hombres que han plasmado esa inspiración son pecadores, el Espíritu Santo limpió, libró de todo error a la hora de plasmar las escrituras. Vemos el ejemplo también de Balaam, el cual era un profeta de Dios, el cual vemos hablando en nombre de Dios. Dios le habla a Balaam, le dice: ve y di esto. Es un profeta realmente de Jehová. Pero podemos encontrar muchas referencias en 1 de Pedro 2:15, Judas 1:11, Números 31:16 y Apocalipsis 2:14, donde se menciona que Balaam es una mala persona. Se dejó llevar por la ambición e introdujo el pecado al pueblo de Israel, hizo que otros pecaran y por tal motivo vino una gran mortandad entre el pueblo de Israel. Un profeta que dio la espalda a Dios, un profeta que hierra, que peca, un profeta que iba bien pero abandonó a su Señor. ¿Será que sus escritos, sus profecías son dignas de estar en las Escrituras? El Espíritu Santo guió para poner solamente lo que es verdad. De tal forma que las Escrituras dicen la verdad y no mienten. Pudiese ser que a veces en la forma de expresar la verdad, el hombre pudiese buscar un aparente error. Pero ya hablaremos esto en la próxima lección. Veremos algunos ejemplos de pasajes que supuestamente se contradicen. Todos los pasajes que supuestamente son contradictorios tienen una explicación en las Escrituras, solamente que tenemos que leer detenidamente y tenemos que analizarlo de acorde a todo el texto sagrado. Hoy estaremos viendo esto en la próxima lección. Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque el día de hoy nos permites introducirnos a este tema de la inerrancia de las Escrituras. Padre, ayúdanos a comprender esto, Padre, y a poner nuestra confianza en ti. A pesar de que aquellos que se oponen a la verdad siempre han buscado la forma de desprestigiar tu palabra ha permanecido hasta el día de hoy. Nosotros confiamos en ella, confiamos que la Biblia que tenemos es la palabra verdadera y buscamos en ella tu consejo. Guíanos, Padre, a tener confianza plena en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.